Bien, hoy vamos a tener la conferencia número 234 sobre noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Pero ya veis, es la primera parte. Mañana vamos a tener la continuación. Y esto viene dado debido a la gran cantidad, a la enorme cantidad de noticias que se han acumulado en una sola semana y pocos días. Es más, os diré que hay alguna noticia que no vamos a tratar ni hoy ni mañana y está vinculada con el análisis a la visita que el Papa de Roma está haciendo por África, por tierras centrales africanas, porque vais a ver una vez más cómo está dando una serie de mensajes que tienen mucho que ver con el tema de la relación de la profecía bíblica, y no precisamente porque él esté secundando una parte, ¿cómo os diría yo?, por decirlo finamente, apoyando lo que Dios quiere. ¿Me entendéis? Pues bien, eso lo veremos en su momento. Vamos ya sin más directamente a empezar con la primera de las noticias, que una vez más he de aclarar que está muy bien tratar profecías bíblicas, pero, ¿sabéis? Hay algo que nosotros no podemos dejar de lado, y es también todo lo que Dios ha llegado a hacer. Y hay cosas maravillosas que siguen sorprendiendo al hombre actual. Y por eso tenemos un apartado llamado la creación de Dios. No ponemos la evolución de Dios, sino la creación de Dios. Y algunos dirán, bueno, ¿estos están locos o qué? Si la evolución es cierta, ¿por qué ponen la creación de Dios? Bien, ya hemos mostrado muchísimas veces y demostrado cómo realmente la evolución no es cierta, pero se ha dado como correcta y es lo que se difunde. Y si otras personas enseñan algo distinto a esto, quedan totalmente puestos a un lado. Y nosotros mismos hemos estado precisamente en uno de los lugares que corrobora que el relato de la creación es cierto. Ya sabéis que la creación aparece en el capítulos 1 o 2, prácticamente del Génesis, del inicio de la Biblia, y en el capítulo 5 o 6 trata precisamente del diluvio universal, con la famosa escena de Noé entrando en el arca con los animales, etc. Y nosotros hemos tenido el privilegio de estar de expedición al monte Ararat en Turquía, y a cerca de unos 2.000 metros de altura sigue estando el arca de Noé y hemos presentado las pruebas para ello. Pruebas irrefutables. La ciencia actualmente no quiere saber de esto, porque tiran por tierra automáticamente todo el montaje que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, desde que salió la teoría de la evolución, básicamente motivada por un señor, Charles Darwin, que sabemos claramente que su abuelo, masón de un alto grado, influyó sobre él y lo fue capacitando para mostrar al mundo ese mensaje que iba a distorsionar la realidad de la creación de Dios, para que la gente lo dejara de lado y aceptara precisamente el tema evolutivo que ponía a Dios en un rincón, por no decir que lo pisoteaba. Años han pasado y la Iglesia Católica misma ha aceptado la evolución. Pero es curioso, ellos han dicho algo importante. Dios utilizó la evolución para crear. Por tanto, la creación es un proceso evolutivo. Esto es totalmente falso y lo hemos mostrado y demostrado en muchísimas ocasiones. Pero nosotros, como seguimos manteniendo una postura contraria a lo que la mayor parte de gente está diciendo ahora, presentamos aún la creación de Dios. Y mirad una vez más, un pez puede hacer invisible a la Marina de Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues han estado estudiando el camuflaje de algunas de estas especies de animales que están hechos de una forma que una vez más nos van a sorprender cuando los veamos, a tal punto que la ciencia, mirad que como sucede tantas veces, se dedican a estudiar lo que hay en la creación para imitar de algún modo tecnológicamente lo que ya existe y aplicarlo a métodos y con sistemas humanos para conseguir unos fines. De la creación, mucha cosa se adapta a lo que somos ahora o tenemos ahora. Vamos a ver precisamente este vídeo, donde un pez puede hacer invisible a la Marina de Estados Unidos. ¿Cómo? Pues ya veréis, es muy sencillo. Hay que estudiar de qué está compuesto ese animal
porque vais a ver qué característica tan especial tiene. Vamos a ver el vídeo. Es impresionante ver qué sistema utiliza el pez, y no porque él quiera, sino porque está hecho así. Y una vez más, cualquier persona que analice con sensatez se da cuenta que esto es muy difícil que se haga solo. Como todo buen proyecto, para llevarse a cabo debe haber estado muy bien planificado, si no puede haber fallos. Y en cambio vemos maravillas. Ya sabéis que el ejército de Estados Unidos y otros están trabajando, y de hecho ya tienen, cómo camuflar objetos, incluso tanques si es necesario, que no se puedan ver a simple vista por temas de refracción. Pues ahora ese problema lo tenían en el mar. No podían conseguir el mismo efecto. Gracias a esto, probablemente habrá barcos submarinos que van a desaparecer de la vista de las personas. En fin, lo triste es que todo se tenga que utilizar para fines militares tantas veces y no para fines que irían bien a tantísimas otras personas. Apartado para arqueología. Descubren en eBay un antiguo papiro del Nuevo Testamento en griego. Es curioso porque lo vendían a través de este sistema y ya sabéis que esto es algo que teóricamente no se podría hacer. Pues además lo vendían con una base a partir de $99, prácticamente un regalo. Curiosamente, se ha comprobado que esa reliquia que llaman aquí podría ser aproximadamente del año 250 al 350 después de Cristo. Una vez más, esto, ¿por qué os lo estoy mostrando? Pues por algo muy a tener en cuenta. Fijaos que tantas veces hablamos de libros históricos como muy bien documentados, muy ciertos, y a veces están haciendo referencia a hechos que han acontecido siglos, pero con mucha antelación, y cuando se escribe ha pasado muchísimo tiempo. Pero esto nos está remitiendo una vez más, como en otros manuscritos, que los escritos que hay más antiguos, referentes en este caso al Nuevo Testamento, son prácticamente de la época en que los hechos sucedieron. Pasó relativamente muy pocos años. Y aún se conservan copias al respecto. Y lo curioso es que si habéis conocido alguna vez a algún traductor de manuscritos, si lo habéis podido conversar con él, yo lo he podido hacer gracias a Dios. Y sabéis, te dicen que es asombroso ver cómo las Biblias que aún hay en circulación ahora, cuidado, dependiendo de las versiones, porque últimamente están retocando por todos lados, se corresponde prácticamente igual con los manuscritos hallados desde hace tanto tiempo en que fueron escritos. Esto es algo a tener en cuenta. Y una vez más nos denota que todo esto se ha mantenido puro a lo largo de la historia, salvo algunas excepciones que alguien ya quiso modificar. Y de eso ya hemos tratado también en las conferencias. Y ahora es cierto, hemos de decir, cuidado cuando compréis alguna Biblia, si queréis indagar al respecto, porque hay versiones que están saliendo a la luz que realmente son deplorables, porque están siendo manipuladas expresamente para cambiar cuestiones doctrinales que aparecen allí y hacernos creer otras cosas que nada tienen que ver con la verdad. Y de eso se encargan en concreto unos señores que están haciendo ecumenismo entre católicos y protestantes. Y para pulir diferencias a veces van bien suprimir cosas de las Biblias tal como deberían ser, cambiarlas para que la gente desconozca la verdad. Y se suele utilizar algo como excusa, se les da un lenguaje actual para ser mejor comprendidas. Y por desgracia lo que se está haciendo es manipular el texto. Por tanto, si debéis comprar alguna Biblia, personalmente ahora os debería recomendar una Reina Valera, versión Reina Valera, siglo XXI, porque es quizás una de las más nuevas, pero de las más fieles dentro de lo que hay a los textos bíblicos. Incluso corrige textos que en otras versiones, como era la Reina Valera del 60, no están bien traducidos. Por eso vale la pena. Sé que hay otro texto que quizás no termina de estar fino como algunos quisieran,
pero realmente ahora por ahora es quizás una de las mejores. Bien, aquí veis incluso cómo estos manuscritos aún perduran después de tantos siglos y que Dios creo que ha preservado para que podamos seguir comprobando que su palabra tiene una base muy sólida. Y ahora ya entramos de hecho en profecía de lleno. Hay una profecía que está precisamente en un libro llamado Daniel, escrito 600 años antes de Cristo, en el Imperio Babilónico, por un deportado judío allí, un príncipe. Y resulta que en una de las profecías que allí aparecen, él explica lo que un rey, el rey Nabucodonosor, tuvo en sueño, y cómo alguien era necesario que le explicara lo que él había soñado, porque lo había olvidado, y el significado de ese sueño, que, claro, evidentemente tampoco cogía. Y alguien se lo pudo explicar, se lo pudo decir, qué había soñado y cuál era su significado. Y eso está en la profecía de Daniel capítulo 2, donde nos habla de los imperios que irían transcurriendo a lo largo de la historia, desde Babilonia hasta nuestros días, tal como lo oís, hasta nuestros días. Y sabéis, es impresionante, porque recoge por nombre los imperios que hubo uno tras otro. En fin, y cuando llegamos precisamente a la parte final de ese texto, cuando nos está hablando de Europa, nos dice que cuando pareciera que todo estaba ligado, no se terminarían de unir. Y estamos viendo en nuestros días los intentos de esa Unión Europea para conseguir este fin. Tantos siglos han hecho otros lo mismo para conseguirlo y no pudieron. Pues ahora parece que casi está todo ligado. ¿Y qué está aconteciendo? Pues hoy vamos a ver qué está aconteciendo, que está provocando que Europa no se termine de unir. La Unión Europea es una gigantesca farsa y París fue el final. ¿Por qué París fue el final? Estuvimos presentando 2 conferencias directamente centradas en los atentados de París. ¿Qué hubo realmente allí? ¿Y qué cosas no se han mostrado tan claramente a la luz por medios de comunicación? Que una vez más denota que alguien estaba actuando por intereses en esa zona que va mucho más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación y para conseguir un cierto objetivo. Pues bien, hay un periodista, Janet Daly, del The Telegraph, que dice: ¿qué es lo que queda de la idea de Europa? Sean cuales sean las garantías que emergen tras múltiples cumbres de la Unión Europea sobre la seguridad y el intercambio de datos de inteligencia, todo el mundo debería saber que París fue el final. ¿Y por qué? ¿Cómo quieren localizar a personas sospechosas de terrorismo en el continente donde no existen las fronteras? Claro, difícil, ¿no? Las instituciones de la Unión Europea no cumplen con los objetivos de la asociación y su concepto de democracia es una gigantesca farsa. Y por eso cuando al final intentan aplicar cosas lo hacen como quieren y la opinión de la gente importa realmente poco. En fin, podríamos seguir hablando de mas no se unirán, como decía la profecía, y luego vamos a ver algo de ello. Otro apartado que, por desgracia, ya forma parte de nuestras conferencias prácticamente desde los inicios, y es el tema de la crisis. Nosotros estuvimos anunciando que venía una crisis ya en los años 2006, y la crisis empezó 2-3 años más tarde. ¿Cómo sabíamos nosotros eso? Pues bien, gracias a Dios, las profecías nos decían que iba a haber una gran crisis, y que de esa gran crisis se iban a desprender un montón de cosas que comportarían que se aplicaran una serie de leyes que llevarían cada vez más problemas, en verdad, a la humanidad, pero sobre todo directamente al pueblo de Dios. Pero durante esa crisis, que iba a ser no solo de ámbito moral, sino también, cómo no, económica, iban a sufrir muchísimas personas, y aún está siendo así, esa crisis a nivel mundial. Mirad ahora qué dice la señora Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Pues, en definitiva, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, ¿qué quiere hacer? Bajar pensiones. ¿Os dais cuenta dónde está llevando la situación? Algunos se preocupan con 50 años
Uy, yo cuando llegue cobraré la pensión, no cobraré la pensión. Bueno, si tienes 50 no te preocupes por la pensión porque prácticamente Jesús va a venir en esos momentos. Sí, fijaos lo que os estoy diciendo, Jesús va a venir prácticamente en esos momentos, porque las profecías cantan por sí solas. Pero una vez más nos vamos dando cuenta de lo que habrá es una presión social cada vez mayor. Y ya sabéis que precisamente en los hogares, sobre todo en España, hay muchas personas de mediana edad, incluso jóvenes, que están viviendo gracias a las pensiones que reciben los padres o abuelos. Imaginaos si se va apretando la cuestión desde el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tendrán que hacer gobiernos como España y otros? Bajar las pensiones. ¿Sabéis qué significará eso, no? Pues ya os lo podéis imaginar enseguida. Graves problemas económicos para que la gente se salga. Cuando la economía parecía que iba viento en popa a toda vela, que eso nos estaban diciendo, el PIB español se desacelera, sube en el tercer trimestre un 0,8% menos que en el anterior, y es gracias sobre todo a la venta de productos y compras hechas en el interior del país. Todo esto, una vez más, da que pensar que realmente la crisis va a seguir, y no solo en España, porque hay otros factores externos que son los que marcan, en definitiva, que una economía pueda ir bien o pueda ir realmente fatal, y no una economía, sino la de todo el mundo. Y luego vamos a ver qué es. Apartado para Cataluña, que también entra en el «mas no se unirán» de la profecía bíblica. Cuando todo parece que, bueno, no pasa nada, todos vamos tan bien, pues no. Y mirad, el gobierno impone condiciones a Cataluña si quiere cobrar ayudas del FLA. Esto quiere decir que cuando oís la gente en Cataluña, la gente que se dedica a la economía, dicen, ¿cómo puede ser si nosotros aportamos el dinero a España que entonces se nos pongan tantas trabas para recuperar parte de nuestro dinero que la mayor parte se queda allí? Y ya está liada una vez más. Entonces, ¿qué sucede? Tensión. Si no se da ese dinero del FLA, hay gente que no podrá cobrar. ¿Y qué suscita eso? Problemas a nivel social. Y entonces, claro, ya se sabe, una vez más el tira y afloja continuo que llevamos tanto tiempo. Más, el presidente de la Generalitat de Cataluña ve las condiciones para el Fondo de Liquidez Autonómico, un castigo a Cataluña. Y así, cada semana estamos viviendo episodios continuos. ¿Y todo esto cómo va a terminar? Pues ya estuvimos hablando de ello hace mucho tiempo. Antes que se hablara de la independencia de Cataluña tan fuertemente, nosotros estábamos diciendo que alguien había venido a Cataluña para que eso se llevara a cabo. Y tenía que ver precisamente con Roma. Y eso ya lo hemos contado en su momento. Si queréis saber más, en las conferencias vais a encontrar datos impresionantes al respecto. Y ahora, básicamente, nos vamos a centrar en el monográfico de esta conferencia. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Son dos profecías distintas, prácticamente de la misma época, para que me entendáis. La primera, mirad qué nos dice, escrita por Isaías, Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esto se cumplió en el pasado. Pero sabéis que en la Biblia hay profecías de doble cumplimiento y algunas hasta de triple. ¿Habrá una repetición de la historia en esto? Curiosamente, mirad qué asociación cuando ahora cogemos la profecía de Daniel 11, los versículos finales, que ahora os voy a detallar brevemente para los que no sabéis nada de todo esto. Fijaos lo que escribe Daniel en ese capítulo, versículos del 40 al 45, eso quiere decir que antes han habido 40 más, que ya no los vamos a desglosar aquí. Pero al cabo del tiempo, en otras versiones mejor traducidas dice, pero al fin del tiempo, cuando el tiempo se está acabando, el rey del sur contenderá con él. ¿Contra quién? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Está describiendo una guerra
entre rey del norte y rey del sur, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Está haciendo una descripción de algo que iba a acontecer al fin de los días, sí, al fin del tiempo. Y nos está describiendo que alguien llamado rey del sur tendría una contienda con un rey del norte, y que como consecuencia el rey del norte no se quedaría cruzado de brazos, sino que iría por todas. Y mirad, nos dice que ese rey del norte entrará por esas tierras y arrasará. A tal punto, además, que nos dice que hay una tierra en concreto que va a escapar de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y nosotros en las conferencias pudimos demostrar cómo cuando cogéis un mapa de la antigüedad, cuando estos tres pueblos eran de hace tantísimos años cuando se escribió todo esto, y lo comparáis con nuestra actualidad, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón es justo la actual Jordania. ¿Y por qué Jordania no recibe los ataques ahora de un rey del norte? Pues porque resulta que es aliado de ese rey del norte. Jordania es aliado de Estados Unidos y de la OTAN, de los aliados, en definitiva. ¿Y qué tiene que ver que el rey del sur atacaría al rey del norte? ¿Recordáis un episodio llamado las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Os suena de algo? Aunque fue un ataque de falsa bandera, fue provocado de tal modo para que la gente aceptara claramente que era un ataque del rey del sur. ¿Quiénes eran los del rey del sur? Si nos situamos desde la vista, la perspectiva del profeta Daniel, el centro, el ombligo del mundo era Jerusalén, la tierra gloriosa y santa. Alguien debería mandar por el norte y alguien por el sur. ¿Quién está al sur en nuestros días haciendo lo que estamos viendo? ¿No es el Islam radical? Pues ese rey del sur es el que dijo que atacó al rey del norte, y el rey del norte, ¿qué hizo? Atacar Afganistán, Irak y todo lo que ha ido encontrando. ¿Y ha ido solo? No, ha ido con sus aliados europeos y otros. En consecuencia, la profecía nos decía que habría todos estos ataques al fin de los días, pero que Jordania no iba a recibir el ataque de Estados Unidos y sus aliados. ¿Y por qué? Porque el rey Abdalá es precisamente aliado de ellos. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? ¿No hubo también la famosa primavera árabe, que ya demostramos que también no se levantaba la gente porque sí, sino que habían habido intereses occidentales para que eso aconteciera? Pues después, ¿qué nos dice? Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Y qué pasó en Egipto? Desaparecieron un montón de cosas que pasaban al mercado negro sobre la arqueología, que tanto peso y dinero vale. ¿Y qué sucedió en Libia? ¿Qué le aconteció a Gaddafi? ¿Quién lo eliminó a Gaddafi? El rey del norte. Y Etiopía le seguirán. Etiopía. ¿Sabéis quién es esa Etiopía? No es la Etiopía actual. La Etiopía bíblica, donde había la famosa reina de Saba que fue a ver al rey Salomón, es el actual Yemen. Y precisamente, ¿qué ha acontecido en Yemen y qué sigue pasando? Que el rey del norte sigue atacando allí con drones y con lo que haga falta. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿A qué hace referencia aquí? Resulta que el rey del norte se va a posicionar ¿dónde? En la tierra gloriosa. ¿Dónde? En Jerusalén. Y el rey del norte, recordad, bíblicamente, cuando analizamos la profecía nos damos cuenta que no solo es un poder militar tremendo al fin de los días, sino que además ese es el brazo militar, pero hay un brazo espiritual y ese es el papado, que trabajan conjuntamente para conseguir sus fines. Por tanto, el Vaticano va a pasar algo, imaginaos lo que queráis,
que hará que finalmente pueda ir a aposentarse en Jerusalén, que es lo que siempre han querido hacer durante toda la historia. ¿Por qué pasaron las cruzadas? No hubo una, hubo más. ¿Consiguieron su objetivo? No. ¿El objetivo cuál era? Vaticano en Jerusalén. Y no lo pudieron conseguir nunca. Pero la profecía nos dice que al final lo van a conseguir. Y no solo esto. Cuando esté allí, ¿qué sucede? Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quiénes son estos del oriente y del norte? Se nos está hablando, mirando ya en Palestina, ¿quién está al norte y quién está al oriente? Rusia y China. Y mirad qué casualidad que precisamente Rusia y China son aliados en la actualidad. ¿Y a quién le están haciendo, entre comillas, la vida imposible? A Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué hay confrontación en Oriente Medio? Precisamente por esto. O sea que vamos a ver guerra en Oriente Medio y mucha guerra aún, mucha. Pero va a llegar un punto en que el Vaticano se posicionará en Jerusalén y después aún se va a liar más el conflicto porque cuando pareciera que todo es calmo, no. Van a haber esos países que se van a rebotar del todo contra ese nuevo orden mundial que quieren establecer y ya podéis imaginaros lo que va a suceder. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. El papado plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué mares? Mar Mediterráneo, Mar Muerto. ¿Qué hay en medio? Israel y Jerusalén. Y el monte glorioso y santo. Otras versiones nos dice en el monte glorioso y santo. Esa es la traducción correcta. Por tanto, quiere decir que el Vaticano se va a aposentar en la explanada de las mezquitas, donde antiguamente habían habido los templos judíos. Y claro, cuando haya toda esta situación, dice, y no tendrá quien le ayude. Y sabéis, la historia prácticamente se acaba aquí. La historia del mundo. ¿Estáis viendo que es una descripción de un conflicto bélico impresionante, como nunca? Pues ahora estamos en esa antesala aún de más desgracias, porque si aquí hemos visto ya que hace pocos años, Egipto, Libia, Etiopía están teniendo problemas, aún habrá más. Pero todo esto terminará de cumplirse prácticamente en nuestros días. Pudimos mostrar también una carta escrita en 1871 por dos grandes masones luciferanos, en los cuales en esos años hablaban que habrían 3 guerras mundiales. Y ¿sabéis? Las 2 primeras exactamente por los personajes que ellos dijeron, las naciones que dijeron, y además en los lugares que dijeron. Y todas con un objetivo que sería el resultado de esas guerras. Y precisamente todo cumplido. Pero nos hablaban de una 3ª guerra mundial. ¿Y sabéis cómo describen ellos? Precisamente harían levantar al mundo sionista contra el mundo del Islam. Y que todas las naciones se verían involucradas en ese conflicto, que sería largo, de años y de desgaste, moral, económico, social. ¿Y no lo estamos viendo ahora? ¿Estamos ya en 3ª guerra mundial o no? Pues preparaos porque hoy vais a ver frases de alguien muy importante, un líder moral mundial único, que veréis que nos llega a decir, y no es la primera vez. Pero he de deciros algo, esto no termina aquí así, ¿eh? Daniel siguió escribiendo y en el capítulo 12, que es el que viene después, en el versículo 1, nos dice algo a tener en cuenta, porque la verdad es que si vemos este panorama dices, apaga y vámonos, esto para pegarse un tiro. Nadie va a arreglar el mundo, nadie va a arreglar nada al final. Tened presente que el 12.1 nos dice algo. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y sabéis qué vendrá a hacer ese tal Miguel? Salvar a los suyos, a su pueblo. ¿Y sabéis quién es Miguel bíblicamente? Miguel es quien es como Dios, es Cristo. Nos está diciendo que después de este panorama vuelve Jesús, es la segunda venida de Jesús.
y estamos en la antesala de que todo eso se cumpla. Pero no esperéis que este mundo ahora vaya como una seda, porque irá precisamente en la dirección totalmente contraria. Pero ya veis, al final todo termina bien, porque cuando viene Jesús, las cosas se arreglan, y vaya que se arreglan, pero para algunos en absoluto, en absoluto. Y la historia aún sigue, porque hay más, pero bien, eso ya es otro tema. Mirad, precisamente recogiendo todos estos conceptos que hemos estado viendo, los ataques en París, y como consecuencia, ¿qué ha sucedido? Pues preparaos, porque ahora vamos a ver un montón de noticias que son consecuencia precisamente de lo que ha acontecido allí. Cancelan el partido Alemania-Holanda tras evacuar el estadio de Hannover por seguridad. No solo esto, también la estación central de la ciudad, un objeto sospechoso. ¿Todo el mundo cómo está? ¿Riéndose, pasándoselo bien ante esto? La gente tiene temor, ¿eh? Y mirad ahora, por si fuera poco, explosión en un mercado deja al menos 32 muertos y 80 heridos en Nigeria. Diréis, bueno, pero es Nigeria, ¿eh? Eso está en África, ¿qué nos importa a nosotros eso que está tan...? Bueno, pues, por cierto, vosotros aquí en Tenerife no lo tenéis tan lejos. Pero a pesar de todo, mirad una vez más, ¿qué hay detrás de un atentado así? Dicen islamismo radical. Y mirad qué cantidad de muertos, ¿son pocos esos? Son muchos. Pero ¿veis que este tipo de noticias cojan la misma preponderancia en los medios de comunicación? ¿Qué pasa? ¿Que no es igual la vida de un negro que la de un blanco? ¿No son personas también? Pero ¿por qué se hace tanto hincapié en lo que nos afecta tanto al mundo occidental y lo otro parece que, como está lejos? ¿Creéis que para Dios alguien de allí no tiene la misma importancia que alguien de aquí? ¿No vino a morir por todos Jesús? Pero así está el mundo, que parece ser que solo importa nuestra parte de mundo. Y mirad qué sucedió. Francia se venga al bombardear hospital lleno de bebés en Siria. Claro, hay noticias que no salen siempre en los medios de comunicación occidentales. A veces, sabéis, las noticias nos las dan bastante sesgadas, en un lugar o en otro. A veces, si las miras solo de un bando que puede ser el que sería ruso, nos pinta todo como un desastre para Occidente. Cuando miras los de Occidente, un desastre los otros. Tienes que buscar datos en general para encontrar el equilibrio de lo que hay en verdad. Y resulta que, claro, estas cosas no son nada agradables de ver. Claro, decían también que era otra cosa, pero ahí está el resultado de esos bombardeos. Muy triste, la verdad. Estos atentados en Nigeria se han ido produciendo varias veces, seguidos prácticamente. Y mirad, 2 mujeres adolescentes se inmolan en Nigeria causando al menos 20 muertos. Ahora ya os estáis dando cuenta que esa clase de terrorismo ya no solo es llevada a cabo por hombres, son mujeres también las que se inmolan. Pero qué cantidades de muertos. En pocos días son cientos. Y eso aún es un preámbulo de más cosas que vendrán. China promete castigar al Estado Islámico tras el asesinato de un rehén chino. ¿Y qué hizo China? ¿Se quedó de brazos cruzados? Ya lo veréis. Mirad, no sé si os estáis dando cuenta, cómo por H o por B se están llegando a involucrar en esa guerra de Medio Oriente países que están muy lejos de ese lugar, que tienen que ver con Occidente u Oriente, o el norte, en Rusia. Y en este caso, ya sabéis que China tiene una zona de su país donde hay los yogur famosos, que son islámicos y que se sienten, dicen, muy mal por la situación con el gobierno chino. ¿Y qué hacen? Ya os lo podéis imaginar. Y en consecuencia, grandes naciones como son China y también Rusia tiene sus problemas con el mundo del Islam,
de zonas de su propio país y de los países satélites de lo que eran las repúblicas soviéticas que están con el Islam. ¿Y qué involucra eso? Pues que ellos terminen también poniéndose en el mismo juego. ¿Juego de qué? De guerra. Pero atención a esto. Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar el Vaticano por potencial ataque terrorista. Está diciendo, no vayáis allí porque puede haber un ataque terrorista. Recordad, el Vaticano, dice la profecía, se va a posicionar en Jerusalén. ¿Será esto uno de los motivos que pueda llegar a acontecer? Yo no lo sé, porque la profecía no termina de decirme, mira, el Vaticano hará ¡puf! Y tendrán la excusa para irse. No, no lo sé, pero sé que la profecía me lo dice, y entonces cuando veo algo que está relacionado, digo, cuidado, ¿irá por aquí esto? Pues bien, ya veremos más noticias también sobre todo esto. Ya sabéis que Milán es otro de los objetivos, dicen, del Islam en Roma. El Estado Islámico amenaza de nuevo a Estados Unidos. La Casa Blanca se volverá negra con nuestros ataques. ¿Y esto qué provoca? ¿Que la gente se sienta tranquila y cómoda? Pues difícilmente. A tal punto que ya veremos otras noticias que nos dicen cosas que ya son para pensar también. La policía hace explotar un auto sospechoso cerca de una estación de metro de Londres. Todo esto es después del famoso ataque en París. ¿Os dais cuenta cómo todo se ha movido? Hubo algún periódico que ya sacó en su portada, como la gran noticia, una semana de terror en Europa, en el mundo occidental. ¿Qué es lo que siente la gente ante esto? Miedo. Y mirad, claro, acordonamientos siempre por todas partes. Mientras tanto, el Estado Islámico amenaza en un vídeo con atacar la Casa Blanca, Roma y de nuevo París. ¿Y cómo se tienen que sentir los habitantes de estos lugares cuando han visto las masacres por las televisiones? Bueno, pues mirad esto ahora. Os he dicho antes, China se iba a quedar cruzada de brazos, elimina 28 miembros de un grupo terrorista. Claro, ya sabéis, ellos no están de tonterías, ¿eh? Los chinos, ya sabéis cómo se las gastan en este caso. Más temor. ¿Cuál? Un avión realiza un aterrizaje de emergencia en Florida por una amenaza de bomba. ¿Esto dónde es? Estados Unidos. Un grupo yihadista asalta y toma rehenes en un hotel Radisson de lujo en Mali. Y fue prácticamente, ya veis, después de los atentados de París, todo esto. Y aún no es todo, ¿eh? ¿Y qué sucedió en ese lugar? ¿Lo visteis también en imágenes por televisión? Supongo, casi todos. Una vez más, un hotel que tiene que ver con el mundo occidental, donde iban mucha gente de embajadores y demás del mundo político. Un lugar de ultralujo. Y en Mali. ¿Y quién actuó allí? Estado Islámico. Muertos, heridos. Bélgica, el Palacio de Justicia de Namur evacuado por amenaza de bomba. ¿Y cuántos días ha estado Bélgica en tensión máxima? Precisamente hasta ayer no empezó a levantarse la vida más o menos normal. Colegios cerrados, la gente con temor de moverse, soldados por toda la ciudad, como no se había visto desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Atacan brutalmente a un musulmán británico que se convirtió al cristianismo. Mirad aún lo que ahora va apareciendo también. Y esto que sucedió en Reino Unido es, una vez más, escalofriante. ¿Por qué? Pues, bueno, no sé si todos estáis en condiciones de ver ciertas imágenes. Son imágenes, como siempre, hay que son duras. Os advierto por si no queréis verlo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis precisamente, al menos la fotografía de atacan brutalmente a un musulmán británico que se convirtió al cristianismo y en un lugar totalmente al lado de la casa, no en ningún sitio muy... No, aquí. Pues quien quiera verlo, vamos a ello. Precisamente. Pero estos son escenas
muy tristes. Esta persona terminó con conmoción cerebral, fracturas, y ahora no sé cómo debe estar, pero realmente no debe estar precisamente como una rosa. Sabéis que en muchos lugares la gente no se puede convertir del Islam al cristianismo, porque sus propios familiares son capaces de denunciarlo e incluso de ir a por él. En este caso yo no sé si son familiares o no son familiares, pero es una situación que acontece. Las cosas se llevan a un radicalismo tremendo. Bueno, pues todo esto, ¿qué está haciendo? Generar que las personas tengan miedo ¿de quién? Los occidentales, de la gente que es musulmana. ¿Y quiere decir esto que todos los musulmanes son malos? Ni mucho menos. Pero la gente, ¿qué va a sentir cuando le pase un musulmán por al lado? Mirad lo que os digo porque no son mis palabras. Vais a ver artículos donde ellos mismos dicen que cuando pase uno de ellos por su lado la gente debe tener miedo. Y quizás serán las mejores personas del mundo y que te va a pasar algo, son los primeros en socorrerte. Pero ¿qué generan? Esa imagen. Porque interesa, a unos les interesa eso. Y la confrontación está servida, por supuesto. 27 rehenes y 13 terroristas mueren en un ataque yihadista en el hotel precisamente de Mali, de la capital. Bangladesh, el ISIS reivindica atentado contra misionero italiano. Recibió disparos en el cuerpo y en la cabeza, está hospitalizado. ¿Bangladesh dónde es? País súper lejano también, y en cambio está pasando lo mismo. ¿Os dais cuenta que es una cosa generalizada? Ataque inminente. Bruselas aumenta al nivel máximo la alerta terrorista. Esto es lo que hemos estado viendo durante todos estos días. Y claro, ante estas amenazas se decía a las gentes que cuanto más estuvieran en su casa, mejor que mejor. Evacúan un hotel de Luxemburgo por una amenaza de bomba, también en Luxemburgo. Ya veis que son noticias que a veces no suelen aparecer ni en televisión, pero que se dan y que evidentemente la gente del lugar conoce. El Estado Islámico amenaza en un vídeo con imágenes de la Torre Eiffel y aviones de Air France, siendo perjudicadas gravemente, evidentemente, os lo podéis imaginar, ¿no? Él se dirige, Estado Islámico se dirige a franceses y europeos para decirles que pagarán cuando vuestros hijos sean enviados a combatir y vuelvan degollados o dentro de un ataúd. El grupo yihadista difunde un nuevo documento en el que llama terrorista a Francia, ya que matan familias dejando huérfanos todos los días. Claro, os dais cuenta de cómo se juega con los conceptos, ¿no? Y con los sentimientos de las personas para generar más animadversión, por tanto generar más conflicto. En el vídeo hablan dos terroristas que expresan su alegría y orgullo tras los atentados de París. Os esperan cosas peores que el 11S, el ataque a las Torres Gemelas. Temeréis cuando vayáis caminando por la calle y veáis a un musulmán, dicen. ¿Veis cómo no eran mis palabras? Es lo que era evidente que iban a provocar. Y claro, cuando te pasa una persona por al lado, no hay ningún letrero luminoso que lleve pegado a su cabeza que indique soy muy bueno. ¿Verdad que no? No lo sabes. Y a veces los aspectos no quieren decir que las personas sean una cosa que nosotros podemos llegarnos a imaginar. Quizás son todo lo contrario. Y las imágenes que se muestran extraídas de algún otro videojuego, donde la Torre Eiffel, ya os podéis imaginar dónde se va, ¿no? Pues bueno, toda esta es la situación. Y añadamos, un avión que se dirigía de Nueva York a Estambul se desvía por una amenaza de bomba. Es continuo. Fijaos, de Nueva York a Estambul. Ahora vamos a hablar dentro de ya, prácticamente, sobre esos lugares, tierras turcas. Una banda de rock aplaza un concierto en Milán por amenaza de atentado. Italia. Caen 11 terroristas vinculados con el Estado Islámico en el Cáucaso ruso. ¿Veis cómo Rusia también ya tiene esos problemas? Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se van a ver involucrados a luchar? ¿En parte de su tierra? Sí, pero ¿dónde más básicamente? ¿Qué ha hecho Rusia hace poco, precisamente? Pues ir a algún lugar de Medio Oriente, concretamente Siria,
¿Para qué? Para entrar de lleno en ese campo de acción. Y algo sorprendente. Arzobispo de Canterbury dice que ataques en París le hicieron dudar de Dios. Es curioso, ¿eh? Un arzobispo y que llegue a dudar de la existencia de Dios ante todo esto. ¿Dónde está Dios ante toda esta situación? Es curioso que no nos cuenten realmente quiénes son los que están moviendo los hilos para que todo esto suceda y qué objetivos buscan y cómo son los que están precisamente de la mano de este Señor, asociados con ellos. Pero claro, queda mejor decir estas cosas. ¿Y la fe? ¿Y la explicación bíblica al respecto dónde está? ¿Os dais cuenta? Casi 4.000 muertos por bombardeos de la coalición internacional en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que en la cifra hay 250 civiles, de los cuales al menos 66 son menores de edad y 44 mujeres. Todo esto es catastrófico y es día a día que están habiendo muertes y muertes y muertes. Y ahora ya llegamos a lo que os decía. Turquía derriba un avión ruso en la frontera con Siria y Rusia niega la invasión del espacio aéreo. ¿Sabéis? Esto es el detonante a una situación aún mucho más compleja. El aparato volaba cerca de la frontera sirio-turca. Rusia ha confirmado que los pilotos han podido salir del aparato en el aire. Uno habría fallecido y el otro estaría en manos de milicias turcas en Siria. Pues bien, uno dicen que escapó y el otro lo mataron. Y claro, ¿qué iba a hacer el gobierno ruso ante toda esta situación? Pues ya hemos de esperar su reacción. Empiezan los problemas. Bueno, aquí tenéis las imágenes cuando los aviones ya están en roto prácticamente. ¿Y qué sucede? De ese avión salen los dos pilotos que iban bajando en paracaídas. Y sabéis que hay una ley internacional de la guerra que dice que está prohibido disparar a un paracaidista hasta que no toque en el suelo. Es una ley de guerra, dicen. Que también dices, pues si está en guerra, ya, ¿qué más da, no? Pero no, es una ley como de nobleza, para que se puedan defender. Pues parece que no llegó a pasar así. Explota un autobús de la Guardia Presidencial en el centro de Túnez. Al menos 13 muertos. Esto es Túnez, otro país del Magreb. ¿Y qué sucede? Más de lo mismo. Y claro, lo que era de esperar. El Reino Unido cooperará con Rusia e Irán en los bombardeos contra el Estado Islámico. ¿Es cooperar exactamente la palabra a emplear? ¿Sería la palabra correcta? Porque al final no se han llegado a entender. Rusia dice, y han tenido unos diálogos impresionantes entre los ministros de Asuntos Exteriores, en los cuales dice que no quiere entrar en ese juego. Que Rusia, sí, con ellos sí, pero cuidado, ellos van a atacar el Estado Islámico y no lo que dicen que hace Occidente. Y ya estamos, porque dicen que Occidente en verdad no está atacando a Estado Islámico, que hace muestras de eso, pero que en verdad está haciendo otras cosas. Y ya está liada una vez más. Son situaciones que desde aquí nos es muy difícil poder saber si realmente quién tiene la razón en todo ello. Y a nosotros la verdad es que al final eso nos va a importar realmente poco, porque lo que nos importa es la profecía que se está cumpliendo delante nuestro y que nos dice que esto iba a pasar, lo mueva quien lo mueva, para que llegue el fin. Y junto a eso, más profecías que van relacionadas y que, como no, atañen a otros ámbitos. Tercera Guerra Mundial, hablábamos antes. Y hablábamos de este país, Jordania. Mirad qué dice el rey de Jordania. Estamos frente a una tercera guerra mundial contra la humanidad. Contra la humanidad. Por tanto, ya no es solo alguna persona aislada la que está hablando de tercera guerra mundial. Pero, ¿cuánta gente de a nivel de calle tiene la sensación de que estamos en tercera guerra mundial? ¿Verdad que no? ¿Aquí cae algún bombardeo? ¿Veis soldados que vayan disparando? No.
Entonces, ¿qué sucede? Más o menos vamos trabajando, vamos haciendo. No puede ser guerra mundial, no nos toca. Estamos acostumbrados que una guerra mundial, por ejemplo, en Europa, era desastres por todos lados, prácticamente por todos los países. Pero ahora nos está sucediendo eso. Ahora hay terrorismo en Occidente y guerra en Medio Oriente. ¿Y no es guerra mundial esto? Bueno, curiosamente la carta de los famosos masones luciferanos decía que esa guerra sería distinta a todas. Que esa guerra, que sí iba a ser la tercera guerra mundial, iría por etapas y con tiempo prolongado. Y es lo que está pasando, ni más ni menos. Mirad también esto. El Papa Francisco dice: Jesús llora por la guerra mundial a pedazos que se vive hoy. Lo está diciendo el que está considerado el mayor líder moral del mundo. No importa de cualquier otra religión, el mayor líder moral es él, por encima de todos. Y habla de tercera guerra mundial a pedazos, o en secciones, o a trozos. El Papa tiene muy claro que esto es tercera guerra mundial. Y lo ha dicho ya en varias ocasiones. Y la gente de a pie parece ser que siguen sin enterarse. ¿Y por qué él sabe que es tercera guerra mundial esto? ¿Por qué creéis? Porque la conexión con la masonería luciferana está plenamente vinculada a las puertas del Vaticano. Y ellos saben realmente, y son los que han tramado, que todas estas cosas acontezcan para conseguir poner finalmente, sin problemas, su sede en Jerusalén. Y aún vamos a ver cosas peores que también van a tener consecuencias en el propio Israel para que finalmente ellos vayan a parar allí. Y mientras tanto, ¿quién saca rédito de todo lo que está aconteciendo en esos países que están en guerra? ¿Por qué hay guerra en esos lugares? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Es porque hay el Islam y ya está? ¿Qué hay bajo esos suelos? Petróleo, gas, incluso minerales en algunos lugares muy importantes. Y hay una guerra de comercio impresionante entre Occidente y la otra parte del mundo, que se disputan esos recursos porque saben que quien tiene el petróleo tiene el poder. Y ahora resulta que el Papa nos dice que hay guerra mundial a pedazos, cumpliendo exactamente lo que nos están diciendo en las cartas, en esa carta, los famosos masones luciferanos, porque él sabe muy bien que esa agenda satánica debía cumplirse. Y quien está sacando el beneficio mientras ellos se preparan para poder dar ese paso y que nadie le ponga problemas a ponerse allí, son las sociedades secretas, la masonería, que son los que son dueños precisamente de las petroleras, y otros que son de los armamentos. Y que curiosamente el Vaticano coge de unos y de otros réditos económicos, pero sobre todo los réditos los sacan las sociedades secretas. Y sabéis, Apocalipsis 18 dice, en el último mensaje dado al mundo, que se debe dar al mundo, que precisamente en coordinación, juntos, conseguirían sus fines. Los grandes mercaderes de la tierra, dice la Biblia, que trabajarían conjuntamente con Babilonia, el Vaticano. Pues mirad qué cosas, cómo la profecía tantos años antes nos estaba diciendo todo esto, y la gente de fuera no sabe aún nada. Y ya va siendo hora de que el mundo se entere, porque la gente debe ir preparándose para todo lo que va a terminar de venir a este mundo, pero sobre todo porque lo que nos estamos jugando es la vida eterna, la salvación, porque después de esto viene Jesús. ¿Estamos preparados para recibirle? Alguien más habla de tercera guerra mundial, la ONU. ¿Sabéis? Para que se considere guerra mundial se necesitan la participación de 5 países o más, y hay 10. Es guerra mundial. El Papa Francisco consideró que el Occidente está en guerra, una especie de tercera guerra mundial. ¿Sabéis? Hay un texto en Apocalipsis
que va asociado a todas estas profecías. Y nos habla precisamente de una zona donde el río Éufrates baña unas tierras. Y son, ¿qué partes? Sí, podemos hablar de los países de Irán, Irak, sí, pero hay un lugar donde el río nace, ¿no? ¿Y qué país es? Turquía. Al lado del Arca de Noé, prácticamente, sí. Putin acusa a Turquía de cómplices de los terroristas y la OTAN insta a la calma. ¿Por qué? Por el derribo del avión. ¿Os dais cuenta que por una circunstancia o por otra, sea provocada por unos o por otros, la situación se va dando? Y resulta que la profecía nos dice que el gran río Éufrates se secó para dejar paso a los reyes del Oriente. Y sabéis, hay un comentarista llamado Urias Smith, un comentarista de los pioneros de la Iglesia Adventista, que en esos años de 1800 estaba escribiendo prácticamente, y os lo voy a recomendar, cómo no, que os busquéis esos dos tomos o en un solo condensado, lo que él dijo versículo por versículo analizando dos libros de la Biblia, Daniel, que hemos hablado antes, y Apocalipsis. Lo que para muchos dicen esto no se puede entender o malinterpretan como quieren, os aseguro que allí vais a encontrar una fuente de información impresionante sobre cada texto, que vais a ver con qué claridad meridiana ese hombre en 1800 y pico lo clavó prácticamente todo. Y sabéis, él hace una referencia. Turquía es la zona representada por ese gran río Éufrates. ¿Sabéis? Los teólogos más modernos, desde hace quizás unos 30 y pico de años para acá, ya llegaron a decir que, bueno, esto era la interpretación de este señor porque buscaba la aplicación en su tiempo de la profecía y que esto ya no podría ser. ¿Sabéis? Urias Smith habla mucho de Turquía y habla básicamente de Constantinopla, Estambul, diciendo que esa parte es vital para la zona geopolítica estratégica a nivel mundial, porque nosotros que estuvimos allí, ¿te acuerdas? Hay un lugar donde tú atraviesas y puedes estar en un continente o en el otro, o estás en Europa o estás en Asia. Sí. Y claro, ¿sabéis qué implicaba eso? Que Napoleón llegó a decir, quedaos con lo que queráis, pero a mí dadme Constantinopla y dominaré el mundo. Y sabéis, ahora la gente dice, bueno, pero eso era antes, porque claro, las tropas iban con caballito, iban a pie, poca cosa tenían más, y era importante, pero claro, ahora hay aviones, hay misiles, hay no sé qué, ya no importan los terrenos. ¿Sabéis? Las guerras siempre se terminan ganando cuando se pone el pie en el suelo. Y ahora resulta que Turquía se está posicionando de tal modo que se está generando un problema gravísimo. ¿Y terminará siendo Turquía al final lo que nos estaba diciendo Urias Smith en sus momentos? Un lugar que se secaría simbólicamente para dejar paso a los reyes del Oriente, China y demás, para guiar la confrontación final. Pues debemos estar pendientes, porque a veces los grandes teólogos, entre comillas, la pifian. Sí, fallan. Y muchos intencionadamente para que la gente deje de creer en profecías bíblicas o interpretando otras cosas que nada tienen que ver para que la gente se pierda los conceptos y no sepa dónde está. ¿Sabéis? La profecía de Daniel 11 y ese tema sobre Apocalipsis son vitales, entenderlos bien, porque si no, no sabemos en qué momento de la historia estamos viviendo. Y si la profecía se espiritualiza y se sacan conceptos que no son, ¿qué sucede? Que la gente no sabe en qué momento de la historia vive, ni sabe que Cristo va a venir en breve. Pues bien, esta era la situación y se fue complicando cada vez más, hasta el punto en que, claro, unos dicen que se tienen que defender de los otros. Y aquí tenéis al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dice: la amenaza terrorista que viene de territorio turco está creciendo. Pues, ¿qué quiere decir eso? Ya lo iremos viendo ahora. Rusia sabe que varios funcionarios turcos están interesados en comprar crudo del Estado Islámico. Fijaos que esto
no suele salir en medios de comunicación occidentales. Tienes que recurrir a RT, por ejemplo, que es más del sector ruso. Bueno, totalmente del sector ruso. Pero como siempre tienes que buscar información de todos lados para poder sacar la conclusión. Pero esto es una realidad. Lo que se está diciendo respecto a que el Estado Islámico se nutre financieramente, sobre todo por la venta de petróleo, pues es una realidad. ¿Y dónde va este petróleo? ¿Será que no se ve si hay un convoy de petróleo? Claro. ¿Y dónde va? Pues resulta que mucho se va hacia Turquía. Y oficialmente el gobierno no sabe nada, ni quiere saber nada, pero parece ser que hay gente en el gobierno, según dicen RT, los rusos también, que son los que se están nutriendo, enriqueciéndose a costas de esto. Y por eso Turquía en verdad no atacaba al Estado Islámico, sino que atacaba a los kurdos. En fin, ¿os dais cuenta qué complicada es la geopolítica? Tanta estrategia militar por aquí y para allá, y detrás en verdad lo que hay son intereses económicos, y que la vida de las personas importa un rábano cuando se buscan sus objetivos. Pues bien, claro, era de esperar que todo esto no terminara así. Rusia emplazará en Siria misiles S-400 a 30 kilómetros de la frontera turca. Prácticamente ya ves en qué zona, ¿eh, Ángel? Y sabéis, esto implica que ahora cualquier avión ruso que pase por allí tendrá una protección total, porque ese sistema se ve que es impresionante y coge una distancia de, no sé si son 2.500 kilómetros de radio, en los cuales, si se detecta que van a atacar a un avión de los suyos, ¡pum!, fulmina el misil. Pues todo esto que implicará, además, más tensión ¿con quién? Con Turquía. Rusia sospecha que el derribo del avión es una provocación planeada y no un accidente. Y otros dicen, cuidado porque a lo mejor ha sido provocado por ellos mismos para entrar más en el conflicto. ¿Cuál es la verdad? Difícil saber, ¿eh? Muy difícil de saber. Pero a nosotros, una vez más, lo que nos importa es la profecía. Y estamos viendo que precisamente los personajes geográficos como naciones que nos hablaba la Biblia son los que están apareciendo en este transcurso final de la historia. Putin sobre el Su-24, el avión derribado. Encubrir el terrorismo es ser cómplices de él. Y ya estamos. Más amenazas, por supuesto. Mirad esta frase. Turquía empuja deliberadamente las relaciones con Rusia a un callejón sin salida, ha señalado Putin. ¿Qué quiere decir esto? Un callejón sin salida. Que sí o sí deben actuar. No tienen alternativa. ¿Cómo no? El petróleo del Estado Islámico, del pozo al mercado. Datos interesantes, ¿eh? Sin disculpas y con amenazas, Erdogan promete derribar más aviones tras el caso del Su-24. Si alguien viola, dice, su espacio aéreo, lo fulminan. Y así se está ganando amigos rusos, claro, ya os lo podéis imaginar, todo lo contrario. Y nosotros terminamos aquí. Terminamos aquí porque después de este repaso a lo que ha acontecido durante estos días es para pensar y decir, pues Dios tenía razón, la Biblia tenía razón. Todo se está cumpliendo y es en nuestros días que es cuando precisamente la profecía apuntaba que eso acontecería. Y después aún va a haber algo más en la historia. Cuando el papado esté en Jerusalén, alguien debe intervenir haciéndose pasar por el Mesías. ¿Sabéis quién va a ser? El mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y va a ir a un lugar que va a ser considerado el centro del mundo, el lugar de adoración para todos, porque por un momento pondrá paz a nivel mundial, por un momento, pero después todo se va a desencadenar. Pero ¿sabéis? Después hay una persecución a muerte contra el pueblo de Dios, contra los que sean fieles a los mandamientos de Dios y que guarden el sábado, como dice la Biblia, y no el domingo como el día que van a imponer, y eso lo dice la profecía, el papado a través del poder fuerte de Estados Unidos y que se va a dispersar esa ley por todo el mundo. Y Dios va a decir, hasta aquí habéis llegado, porque la ley suya no va a tolerar ya que se pisotee más.
Y justo cuando se cumplan los 6.000 años de historia de este mundo, va a aparecer Jesús para liberar a su pueblo. ¿Y sabéis qué va a acontecer cuando eso pase? La resurrección de los muertos, sí, pero de los muertos que van a ser salvos, desde Adán hasta el último que murió antes del retorno de Cristo y que Dios haya juzgado que debe ser salvo, pero el resto no. Pero después aún habrá más historia, porque al final el mal es exterminado. Satanás y sus ángeles caídos, que son los que están incitando a la gente, a los poderes, también van a terminar fulminados. Y si nosotros no conocemos todo eso, ¿de qué nos va a servir todo lo que hagamos en este mundo? Si queremos hacer nuestros grandes planes, nuestras grandes cosas, si todo en verdad está pronto a terminar. Jesús vuelve en el 2031. ¿Cuántos años nos quedan? ¿15 y pico? Pues la profecía en la Biblia es clara, ¿eh? Y nosotros debemos conocer eso. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? ¿Y si nos morimos antes? ¿Estamos preparados para, si mañana nos morimos, encontrarnos con nuestro Dios cuando vuelva después? Pero quizás seguiremos vivos hasta que Él vuelva, porque va un grupo de personas que va a sobrevivir hasta el final y no verá la muerte. Y sabéis, nosotros debemos prepararnos y rogar al Señor que podamos ser de ese grupo. Pero eso también requiere de nosotros que debemos mentalizarnos que hemos de cambiar cosas en nuestra vida. Y que si no cambiamos las cosas en nuestra vida, no vamos a estar con Dios. De aquí solo nos vamos a llevar una cosa, y es el carácter. Y si nosotros no trabajamos nuestro carácter, no vamos a estar en un lugar de santidad si nosotros somos una aberración. Por eso debemos conformar nuestras vidas ahora a Dios, con Dios, por nosotros y para los demás, y darles a conocer el mensaje de que ya se pueden preparar este mundo, porque las profecías últimas de la Biblia se están cumpliendo delante nuestro, y esto no son bromas. Que Dios os bendiga.